Pues vamos a continuar con los trabajos de esta mañana. Voy a presentar al colega don Gonzalo Villagrán, sacerdote católico, miembro de la Compañía de Jesús. Es hasta hace un momento, ¿no? Hasta hace poco decano de la Facultad de Teología y profesor titular de la Universidad de Loyola. Comenzó sus estudios superiores pues interesándose por el periodismo en Sevilla, y en Sevilla luego cambia de gusto y pasa a hacer la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, en los centros teológicos de Madrid y Granada, París y Boston, va realizando su carrera teológica, y su licenciatura y doctorado se puede decir que significan la introducción en uno de los temas principales a lo que él se ha dedicado, y que podemos decir, creo yo, que es pionero en España y en lengua castellana, que es el estudio de la teología pública, que tanta importancia puede tener ahora en esa sociedad en la que nos movemos, democracia liberal, pero al mismo tiempo globalizada, en el pluralismo de la razón y en esa plaza pública a la que llamaba John Rawls en su momento, y que, claro, el discurso teológico hay que introducirlo ahí de algún modo, ¿no? Bueno, pues esa es una de sus vertientes de estudio más importantes. Tiene publicado en castellano un libro que destacaría, y lo voy a destacar porque no solamente lo digo yo, sino que es que ha sido traducido al italiano por las ediciones Querinianas en Italia, y si algo se traduce al italiano por la Queriniana, quiere decir que es bueno, ¿eh? El libro se titula Teología Pública, una voz para la Iglesia en las sociedades plurales, publicado en PPC año 2016. Su segunda línea de investigación también es de máxima actualidad, porque es el estudio dentro del diálogo interreligioso con el Islam. Yo creo que son las dos grandes líneas de estudio del profesor Gonzalo Villagrán. Hemos estado escuchando al espíritu en la naturaleza y pasamos ahora a la humanización de esa naturaleza, no solo por la ciencia, sino por todo lo que tiene que ver con la antropología y con el hombre, y por lo tanto en el ser de la sociedad, de la cultura y por el tiempo de las culturas y de los signos de los tiempos. Muchísimas gracias por la presentación y la oportunidad de estar aquí y participar en esta jornada. Voy directamente un poquito a presentarle, aprovechando el tiempo que siempre es escaso. En estas jornadas de teología sobre las llamadas seculares del espíritu, me corresponde reflexionar sobre la dimensión sociopolítica de la acción del espíritu. Ciertamente la cuestión que me toca comentar es pertinente y justa, aunque no haya sido demasiado explorada. De hecho, el teólogo jesuita Víctor Codina habla de un cierto vacío neumatológico en la teología y la praxis pastoral de la Iglesia, que se intenta llenar con otras devociones y que supone últimamente una falta de vitalidad. Progresivamente ha habido una toma de conciencia mayor del papel del Espíritu en la vida de la Iglesia, y por las propias características de esa presencia, el Espíritu lleva a una mayor apertura y escucha de los signos de los tiempos, pues se convierte en algo muy necesario en el pensamiento social. Por todo ello, es una pregunta necesaria al reflexionar sobre cómo la neumatología cambia el pensamiento social cristiano. Para esta reflexión voy a partir de la propia tradición del magisterio social de la Iglesia como formulación autoritativa de la llamada de Dios a la propia Iglesia en dicho campo sociopolítico. Sería posible objetar que a esta propuesta, que la acción del Espíritu se da de hecho más bien desde abajo, como dice Víctor Codina, sin necesidad tanto de jerarquía ni de teólogos.
Sin embargo, creo que es posible responder a la objeción si leemos los documentos sociales con una mirada histórica amplia. En este sentido, parto del presupuesto de que el magisterio social de la Iglesia es últimamente un decantado de la vida de la Iglesia y de su aspecto social. La concreción autoritativa del pensamiento social, que en sí ese pensamiento sería más amplio, pero que de alguna manera va como decantándose y nos permite leer el pensamiento a lo largo de la historia. Pues comenzaré con una pequeña reflexión sobre las referencias al espíritu y los documentos eclesiales para luego hacer una reflexión más amplia sobre este lugar del espíritu. El espíritu en el magisterio social. La palabra espíritu, como tal, literalmente, espíritu, es usada más bien poco en el corpus del magisterio social. Y en una búsqueda sencilla en los documentos de ese corpus, descubrimos que sobre todo su uso tiene un significado un poco diferente al de Espíritu Santo. La palabra espíritu se utiliza con relativa frecuencia para el uso que tiene, para expresar ya sea el espíritu o inspiración última de un movimiento o corriente, el espíritu de una época, el espíritu del Evangelio, el espíritu de la vida social, o bien para referirse a la dimensión espiritual del ser humano como contrapuesta a la corporal. Podríamos pensar que ese uso relativamente frecuente del término espíritu en este sentido está mostrando un cierto esfuerzo del magisterio social por aportar una perspectiva trascendente, humana, al análisis de la vida socioeconómica que tiende a ser más bien muy empírica e instrumental. De todas maneras, eso sería interesante pensarlo, pero no es lo que nos preguntamos hoy. Nosotros nos preguntamos por el Espíritu Santo en sí y su presencia. Bueno, pues quitando esos otros usos del espíritu, encontramos un número relativamente limitado de referencias explícitas al Espíritu Santo en ese corpus del magisterio social. Referencias que además no aparecen siquiera en todos los documentos del corpus, solo en algunos. Intentaré en un primer momento identificar y comentar esas referencias y tener así una visión objetiva primera de la presencia del Espíritu, respondernos de manera precisa a cuál es esa presencia del Espíritu. Así, por ejemplo, la primera referencia al Espíritu Santo no se da en Rerum Novarum, 1891, sino que hay que esperar a 1931, a 40º año. En dicho documento magisterial, al hablar del proyecto de restauración de la sociedad humana que propone Pío XI, cuando se dirige a los obispos, los describe como aquellos que, en sus palabras, por mandato del Espíritu Santo, regís con nos la Iglesia de Dios. Fin de la cita. Parece que aquí Pío XI está queriendo reforzar la fuente carismática de la autoridad en la Iglesia, autoridad que está ejerciendo, de hecho, con la propia redacción de la encíclica. Esta referencia es muy reveladora porque nos está mostrando que probablemente el primer magisterio social es muy parco en referencia al Espíritu Santo porque prefiere subsumirlo en la referencia a la propia Iglesia, lo que parece mostrarnos una visión más fixista y controlada de la acción del Espíritu, que recorte la posible novedad de esta y lo encauce por la jerarquía eclesial. Víctor Codina, en su mismo ensayo neumatológico que mencionaba al principio, describiendo el restauracionismo eclesial del siglo XIX, que es un poquito anterior al comienzo del magisterio social, lo describe con un cierto cambio de ceguera ante los cambios históricos y una incapacidad para ver los signos de los tiempos, y que esto conlleva también una eclesiología más bien jerarcológica y con muy poca presencia del espíritu. Pero donde empieza a haber una cierta presencia mayor es con Juan XXIII en Mater et Magistra en 1961, justo antes del concilio, que haciendo una mirada retrospectiva sobre Rerum Novarum, lo describe como un aliento del Espíritu, que resulta renovador y que muestra cómo el Espíritu se derrama sobre el género humano. Por lo tanto, a los 70 años de Rerum Novarum, al echar la mirada atrás en una lectura creyente de la historia, se percibe dicho documento, me refiero a Rerum Novarum, que de por sí no tenía ninguna referencia al Espíritu, como el fruto precisamente de la novedad del Espíritu Santo que introduce en la Iglesia y en la historia. Esto muestra una apertura y una sensibilidad a esta novedad del Espíritu que sorprende a la Iglesia desconocida hasta ahora, como antes veíamos.
Si nos adentramos ahora en el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, que en sí es un documento que se puede discutir, se puede tratar como documento social, porque es mucho más que un documento social, hay también algunas referencias interesantes. Me fijo primero, la mayoría de las referencias que yo haría estaría más bien en la segunda parte, que es el tratamiento de los temas sociales, pero en la primera, en el número 26, hay lo que es una descripción o la afirmación neumatológica que me parece más interesante y más global, cuando dice: el Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta evolución. Y por su parte, el fermento evangélico ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad. Fin de la cita, esa reflexión sobre la mayor sensibilidad por la dignidad humana. Me parece interesante porque creo que describe muy bien cómo es la acción del espíritu en el ámbito de lo social. El espíritu como el que lleva la historia y el que dinamiza la vida humana en esta tierra. Creo que si nos quedamos con esa idea, llevar la historia, dinamizar la vida, creo que puede estar muy bien poniéndolo el tono de fondo de esa presencia en la vida social. Ya en la segunda parte hay diferentes referencias, voy un poquito rápido sobre ellas. En el número 78 se habla de la paz que proviene de Cristo, que ha reconciliado a los hombres infundiendo el espíritu de amor en sus corazones. En el número 88 habla del espíritu de pobreza y el espíritu de caridad, en una cierta idea de los dones del espíritu que permiten hacer avanzar la historia y la vida social. En el número 92 invita a una actitud general de diálogo, que está muy presente en la Constitución, para que la Iglesia pueda reunir a todos los hombres en un solo espíritu, y lo pone con mayúscula. Y en el número 93 nos invita a los cristianos a que amen a Cristo en todos los hombres para despertar en todos la esperanza que es fruto del Espíritu. Destaco mucho cómo el Espíritu es siempre llamada a salir de los límites de la Iglesia, llamada a leer lo que ocurre en la realidad y de alguna manera una invitación a ver al Espíritu presente en lo que está pasando en la realidad. Aunque con Juan 23, pues como vemos, ¿no? Juan 23 y luego con el concilio empieza a aparecer ya la presencia del Espíritu con mucha más claridad y explicitud, creo que es más bien en los documentos que suponen la recepción del concilio donde empieza a aparecer con más fuerza el Espíritu Santo. De alguna manera, decía también Víctor Codina, que el Vaticano II es un hecho o un evento del Espíritu, pero donde el Espíritu a lo mejor no está tan presente en la explicitud de los términos, pero porque ha estado ahí, va a ir luego apareciendo, también a la medida que la teología católica lo va desarrollando. Así, por ejemplo, en Populorum Progressio, que es un poco como la concreción del pensamiento social del Vaticano II en un documento concreto, pues Pablo VI cita al Espíritu en varios momentos, ¿no? Por ejemplo, en el número 32, frente a la posibilidad de la revolución como cambio social y revolución incluso violenta, prefiere el Papa más bien hablar de la reforma de las sociedades como camino de desarrollo, pero reforma que debe ser audaz para poder justificar el no caer en la revolución. Curiosamente, la manera de ser audaz en la reforma es ser fiel al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios como garante de la audacia de los cambios que realmente responda a las necesidades humanas. Un documento que me parece clave en la presencia del Espíritu es Octogésima Adveniens, sobre todo en el número 4, que es un poco un modelo, el modelo paulino que se ha hablado, paulino por Pablo VI, de pensamiento social, en el cual se invita, el Papa dice que él solo puede proponer principios generales, pero invita a las comunidades cristianas a que lean los signos de los tiempos con la ayuda del Espíritu y en comunión con los pastores para ver cómo aplicar esos principios. Y aquí yo creo que se está hablando claramente de cómo el Espíritu Santo, el rol principal que puede tener es el ayudar a hacer puente entre el interior de la vida de la Iglesia y la realidad cambiante en el exterior para ver cómo responder a ella. Curiosamente, en un segundo momento de recepción del Concilio Vaticano II, a partir de Juan Pablo II, las referencias al Espíritu van a descender, en labor en excelsis prácticamente no hay, una pequeña idea
cuando habla de la espiritualidad del trabajo, a la virtud del espíritu presente en el corazón del hombre, pero es muy, muy marginal. Sí aparece un poquito más en Solicitudo Rei Socialis, habla de la lectura de los hechos de la historia con la asistencia del espíritu, la conversión que Dios pide en el hombre por la asistencia también del espíritu. Bueno, hay más referencias que probablemente hablan también de que es una encíclica donde, digamos, los redactores que le ayudaron y que él quiso recoger lo introdujeron con más fuerza. También un cierto diálogo en Solicitudo Rei Socialis con la teología de la liberación y otras. En Centesimus Annus prácticamente no hay. En Caritas in Veritate de Benedicto XVI hay algunas referencias más clarificando la dinámica interior de la Trinidad. Por ejemplo, cuando habla de la caridad que tiene su origen en el amor del Padre por el Hijo en el Espíritu, amor que es derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Creo que hace una cierta descripción precisa del movimiento de la perijóresis intratrinitaria y las misiones a destra de la Trinidad, y ahí es donde le da su lugar al Espíritu, en un marco muy preciso teológico. Y luego con el Papa Francisco vuelven a aparecer bastantes referencias al Espíritu, sobre todo en Laudato Si, donde habla pues sobre todo de la manera como la Trinidad está presente en la realidad y en la naturaleza por medio especialmente del Espíritu. En Fratelli Tutti yo vería sobre todo de nuevo esa idea de los dones del Espíritu, cuando habla, digamos, a la hora de construir esa sociedad fraterna, como propone Fratelli Tutti, esa sociedad nueva, de lo necesario, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Y habla de la amabilidad o la afabilidad como dones del espíritu que permiten superar el individualismo actual, o también a la ayuda que supone el espíritu para crecer en la unidad de la Iglesia, unidad que se produce por el espíritu que reconcilia las diferencias. Repasando esta referencia al espíritu en los documentos del corpus de la enseñanza social de la Iglesia, tal vez lo primero que surge es la sorpresa por las pocas referencias que se hacen al espíritu. Siendo un magisterio ya bien desarrollado, uno pensaría que debería haber referencias más proporcionadas a cada persona de la Trinidad. Así podemos decir que en general el Espíritu Santo y la perspectiva del Espíritu han estado relativamente ausentes en el magisterio social. Mirando con más detalle, podemos ver una cierta evolución histórica en esta presencia del Espíritu en el magisterio. Así, los documentos más modernos del magisterio social parece que hacen más referencias al Espíritu Santo, lo que se explica tal vez por el mayor desarrollo actual de la neumatología. Tal vez se pueda pensar también que los documentos más antiguos, por tener una eclesiología diferente, tienen más referencias a la Iglesia que al Espíritu, pues se considera que la acción de éste se da básicamente al interior de la Iglesia. Por el contrario, a partir del Vaticano II, inspirado por el Concilio, el magisterio toma mucha más conciencia de la presencia y acción de Dios más allá de los límites de la Iglesia. Veíamos previamente, como afirma Gaudium et Spes, que el Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. Esta conciencia de la presencia del Espíritu en la historia y la vida explica esa escucha a los signos de los tiempos y el Espíritu que está en ellos. Esta presencia no busca desmerecer lo eclesial, por el contrario, nos muestra a Dios activo en la historia, llevando a la historia, a la humanidad, hacia la Iglesia con nuestra ayuda. Finalmente, es posible también hacer una cierta diferencia según la temática de cada documento o el estilo personal de cada papa. En este sentido, aquellos papas y aquellas temáticas que implican un mayor diálogo con el mundo, o en temas que son más nuevos para la Iglesia, por ejemplo, la ecología, en Laudato Si, inevitablemente tienen más referencias al Espíritu Santo, que, como digo, es puente, es traductor, es el que lleva y trae entre el interior de la Iglesia y la novedad de la historia. Esto se puede ver, por ejemplo, especialmente la presencia claramente más fuerte del Espíritu en encíclicas como Octogesiam Adveniens, Solicitudo Rei Socialis y muy especialmente en Laudato Si. Las tres encíclicas quieren hacer un esfuerzo especial por leer cristianamente una realidad nueva, ya sean los cambios sociopolíticos de los años 70, las dificultades del desarrollo o la ecología. Además, se percibe que los papas Pablo VI y Francisco, ambos con una teología más inductiva, siguiendo más de cerca el modelo de Cardiff de ver, juzgar y actuar,
hacen más referencia al Espíritu Santo. Esto probablemente implica que miran la realidad buscando la presencia de Dios, llamándonos desde ella con una mirada particularmente positiva sobre ella. Mientras que podríamos pensar en Juan Pablo II y Benedicto XVI como teologías más deductivas que más bien quieren hablar a la sociedad a partir de los fundamentos de la fe. Pasemos a una segunda mirada. Intentemos hacer una perspectiva de las personas de la Trinidad sobre el conjunto del magisterio social, que me parecía interesante. Tras este acercamiento más objetivo al tema que nos ocupa, a través del análisis del vocabulario de los documentos sociales, quería ahora dar un paso a una perspectiva mayor, intentando sistematizar una propuesta de comprensión del magisterio social a la luz de la presencia de las personas de la Trinidad en este. Al hacer esta propuesta, reconozco desde el principio que hago un ejercicio de interpretación y una propuesta de lectura relativamente personal, aunque con base. No conozco así en otros comentaristas del magisterio que hayan hablado en este mismo sentido. Sin embargo, creo que cualquiera que conozca el magisterio social encontrará mi propuesta coherente con el propio sentido y desarrollo del magisterio. Parto de una cita de Laudato Si, en el párrafo 238, que afirma lo siguiente: el Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo animado y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Me parece que este párrafo es un precioso estudio trinitario o, digamos, una lectura o acercamiento al magisterio social desde la Trinidad, desde las personas de la Trinidad y, digamos, la misión propia y lo propio de cada una de las personas. Y también nos muestra que el objetivo no será tanto ver si el Espíritu está más o menos presente, sino si la Trinidad está realmente íntegramente presente en el magisterio social de cada momento. Así, con este párrafo, el Papa Francisco hace un repaso de cómo cada persona de la Trinidad se relaciona con el mundo y con las criaturas. Nosotros también, más allá de las referencias al Espíritu, en los documentos del magisterio social, podemos también preguntarnos por la perspectiva de cada persona de la Trinidad en el magisterio social. Desde aquí yo afirmaría que hasta el Vaticano II la perspectiva de los documentos era esencialmente una perspectiva desde el Padre Creador. Me refiero con esto que en esa etapa, que podemos llamar, que yo denomino en mis clases la etapa clásica del magisterio social, hasta el Vaticano II, este magisterio opta fuertemente por un paradigma ético de la ley natural o del derecho natural como forma de argumentar las posiciones en temas sociales. La opción por este paradigma se explica como consecuencia lógica de la invitación por León XIII a recuperar el pensamiento de Santo Tomás como medio para el diálogo con el mundo moderno. Básicamente era una manera de modernizar la teología, utilizar la ley natural. La perspectiva de ley natural, aceptable suficientemente a finales del siglo XIX y XX, y no hay que olvidar que estaba presente esa misma perspectiva implícita en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, permitía un punto de diálogo con otros pensamientos. Argumentar desde la ley natural ofrece una argumentación racional que no está marcada por la revelación y que al estar basada en la naturaleza humana debería ser aceptable por todo hombre y mujer. Este paradigma ético conecta con una perspectiva de teología de la creación, en cuanto que se puede entender como la ética proviene de la naturaleza creada. Por lo tanto, es una perspectiva que privilegia una mirada a la realidad desde la perspectiva del Padre en la Trinidad, el Padre Creador. En el momento del Concilio Vaticano II y su recepción progresiva posterior, podemos entenderlo más bien como una perspectiva más propia del Hijo. Con esto me refiero a que el concilio introduce claramente una llamada a recuperar lo específicamente cristiano en el discurso eclesial más allá de la ley natural que había reinado hasta ese momento. Eso se percibe en elementos como la afirmación de Jesucristo como hombre perfecto, que revela al hombre quién es,
en Gaudium et Spes 22, la llamada a hacer de la escritura el alma de la teología, de Iberbum 24, o la llamada a renovar las disciplinas teológicas en contacto con el misterio cristiano, en Optatum Totius 16, y en general la llamada a una vuelta a las fuentes o ressourcement. Todo este subrayado de lo específicamente cristiano implica necesariamente una perspectiva privilegiada desde la teología de la redención y de la cruz. Por lo tanto, implica una perspectiva privilegiada desde la mirada del Hijo. A este respecto, es iluminador recoger la reflexión que hace de nuevo Víctor Codina cuando afirma que el Concilio Vaticano II es un evento básicamente neumatológico, por lo que supone disrupción de la novedad del espíritu y de conciencia de Iglesia, pero que sin embargo en sus textos concretos más bien fue tildado de falto de referencia al espíritu, especialmente por los observadores protestantes y ortodoxos. Esta posición más cristocéntrica, a la que llamó el Vaticano II, fue posteriormente tomando más forma en el magisterio tanto de Pablo VI como de Juan Pablo II. Así, por ejemplo, Juan Pablo II presenta a Jesucristo como modelo de la vivencia del trabajo para el ser humano, en Laborem Exercens, o bien habla del ser humano como camino de la Iglesia en los temas sociales, entendiendo que al ser humano lo comprendemos solo a través de la revelación, en Centesimus Annus 54. Pero a su vez el magisterio post-vaticano, particularmente, como decía, el llamado modelo paulino del magisterio social por Pablo VI, de manera implícita va poco a poco desarrollando también una perspectiva desde el espíritu del magisterio social, casi como efervescencia del concilio, aunque no estuviera pedido explícitamente. Es una perspectiva que queda más bien implícita, pero que va tomando forma y que probablemente hoy estemos más capacitados de explicitar. Esta perspectiva no estaría tanto en afirmaciones concretas de los documentos como en lo dicho sobre la inspiración y motivación de los documentos o sobre su recepción. Así, por ejemplo, podemos decir que, de hecho, siempre ha habido una perspectiva así del espíritu cuando los papas explicitan el origen de su inspiración personal al escribir las encíclicas. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería cuando la explicitación que hace el propio León XIII de por qué se ha decidido a escribir una encíclica sobre la cuestión obrera en Rerum Novarum. Y dice: así pues, debiéndonos velar por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, venerables hermanos, por las mismas razones, hacer respecto de la situación de los obreros lo que hemos acostumbrado dirigiéndonos cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana conducción de los estados y otras parecidas que estimamos oportuno para poder refutar los sofismas de algunas opiniones. De alguna manera, en ese caso, una encíclica donde no hay ninguna referencia del espíritu, implícitamente si vemos a un papa que se atreve a hacer algo completamente nuevo. Nadie había hablado de la realidad socioeconómica, sí de la política, el propio León XIII, y el León XIII argumenta el hacer esta referencia en su propia conciencia, en su propia experiencia. Ahí tenemos el primer ejemplo de novedad del espíritu. También podríamos pensar en este sentido las afirmaciones de Pablo VI en Popularum Progressio, que es una encíclica particularmente profética, cuando habla de que ha sido su contacto directo con los más pobres en los viajes, especialmente el viaje a la India, el que le había decidido hablar del problema del desarrollo. Luego hay ahí una presencia que ha estado siempre de fondo, ¿no? Pero donde creo que se puede percibir con más claridad la perspectiva del espíritu es más bien en la toma de conciencia del propio magisterio del proceso necesario de recepción por el pueblo de Dios del magisterio y su aplicación a las diversas realidades. Esta toma de conciencia es particularmente evidente en el número 4 de Octogésima Adveniens, como les mencionaba antes. En la carta apostólica Octogésima Adveniens, Pablo VI toma conciencia de la necesidad del espíritu, en comunión con los pastores, como dirá en ese número 4, para ayudar a las comunidades cristianas a leer el propio magisterio social y saber aplicarlo a sus realidades. Ya no es solo leer los signos de los tiempos, saber interpretar los signos de los tiempos para introducirlos a la Iglesia, sino es también un instrumento para poder ver lo que el magisterio de la Iglesia tiene que decir a las realidades e invita a la Iglesia a actuar en la realidad y en la sociedad. El espíritu es el que ayuda a entender el sentido del magisterio y comprender qué está pidiendo en cada situación vital y social diferente. Digamos, el espíritu es imprescindible
para el magisterio social, porque el magisterio social estaría de una manera incompleta sin una cierta recepción por el pueblo de Dios para poder aplicarlo. Evidentemente, las tres perspectivas, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu, se superponen y completan, llevando a una perspectiva trinitaria, integral, como la que hemos visto en Laudato Si 238, que tiene que ser el ideal y lo que se busque. Un buen magisterio social no es simplemente un buen magisterio, un magisterio con mucho Espíritu Santo, es un magisterio trinitario. La incorporación de las perspectivas nuevas, la del Hijo primero y luego la del Espíritu, aportan una riqueza e integralidad al magisterio social que lo ha ido haciendo progresivamente más movilizador y más capaz de ser profético cuando toca. En particular, la perspectiva del Espíritu que nos ocupa hoy nos habla no tanto de una argumentación racional que justifique adecuadamente las opciones que queremos presentar, tampoco de un esfuerzo por hablar desde el núcleo de nuestra fe y de nuestra identidad cristiana, que serían los pasos anteriores, la perspectiva del Padre, la perspectiva del Hijo. La perspectiva del Espíritu nos lleva a ver la necesidad particularmente de la experiencia como fuente de conocimiento en el pensamiento y en la acción social de la Iglesia. Y es algo precisamente que en teología moral ha ido creciendo con el tiempo. Llegando, hoy se habla claramente de las 4 fuentes de la teología moral: la Escritura, la tradición, razón natural y experiencia, que en los manuales de los años 50 no se tenía en cuenta. ¿Por qué esa aparición y esa aparición de la experiencia? Por la necesidad de escuchar los signos de los tiempos y de poder escuchar al Espíritu para aplicar el propio magisterio. Solo el contacto real con los pobres, contacto afectivo y efectivo, hará surgir la llamada a responder a su situación, ya sea escribiendo un documento magisterial, como expresan León XIII o Pablo VI, o poniéndonos manos a la obra para llevarlo a cabo. Igualmente, solo el conocimiento de la realidad social y de sus fracturas y víctimas concretas nos puede enseñar qué nos está diciendo un documento eclesial determinado, cómo habla nuestra realidad y qué nos pide. Podemos pensar así el magisterio del Papa Francisco como una continuación y desarrollo de este modelo paulino de Octogésima Adveniens 4, ampliándose la perspectiva del Espíritu en los documentos magisteriales. Esta presencia creciente respondería a un magisterio que de nuevo adopta una perspectiva claramente inductiva, siguiendo el esquema de ver, juzgar, actuar del cardenal Joseph Cardig, y que busca así a Dios en todas las cosas. También puede responder a un magisterio que pone el subrayado en la acción y libertad humana en la vida social y que ve a estas como inspiradas por el Espíritu. Y presento ahora una pequeña conclusión de este doble acercamiento que he querido hacer a la problemática. De todo lo visto en los apartados anteriores, podemos hacer una reflexión general sobre el lugar del Espíritu en el pensamiento social cristiano a partir del magisterio en este campo. En este sentido, lo primero es percibir un progreso en el magisterio social en este punto. La evolución del magisterio ha ido llevando claramente a una presencia cada vez mayor del Espíritu en él. Tal vez no se trataría tanto de destacar una mayor o menor presencia del Espíritu con respecto a otras personas de la Trinidad, sino de percibir un magisterio más integralmente trinitario, en el sentido de que percibe la misión de la Iglesia que se quiere orientar y animar como relacionada con todas las personas de la Trinidad, cada una según sus características. Y en esto hay que pensar también que el propio magisterio social se entiende a sí mismo explícitamente como en evolución. Uno de los campos del magisterio donde más explícitamente se ha entendido la necesidad del progreso del propio magisterio para poder responder a la realidad social humana en cada momento, según sus circunstancias y según los problemas y nuevas teorías que aparezcan. Y esto permite entender mucho mejor este desarrollo progresivo. En segundo lugar, podemos ver que la mayor presencia del Espíritu, por las características de esta persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, implica también un mayor diálogo y presencia de la realidad social en la elaboración del magisterio. El Espíritu implica la novedad de la vida que se hace presente, implica también al creyente discerniendo la presencia del Espíritu en la realidad e implica la fuerza del Espíritu para actuar en la realidad tal como es. Un magisterio más neumatológico es un magisterio más dialogal y más en contacto con la realidad, sea como sea. En tercer lugar, la mayor presencia del Espíritu implica una profundización positiva en la eclesiología,
pues inevitablemente la manera como esté presente el Espíritu en la vida nos habla de la misión de la Iglesia y de su ser. Así, al comienzo, la menor presencia del Espíritu en los documentos magisteriales coincide con una visión de la Iglesia más monolítica, más impermeable, más segura de sí misma, con una cierta conciencia de autocompletitud, esa idea de societas perfecta, aunque societas perfecta en Aristóteles era otra cosa, pero bueno, entendemos lo que quiero decir. Por el contrario, la creciente presencia del Espíritu va llevando a una visión de la Iglesia más limitada en términos humanos, más humilde epistemológicamente, que como habla David Hollenbach, que es una de las grandes intuiciones del Vaticano II, una Iglesia que es más consciente de lo que puede decir y de las cosas que no sabe, y por lo tanto, más que enseñar con rotundidad, lo que hace es que propone desde sus propias fuentes a la sociedad, y esto está un poco en el origen de esa idea de una cierta teología pública para las sociedades plurales. Pero también una Iglesia más arraigada en el espíritu que lleva la historia y, por lo tanto, con una inspiración evangélica más evidente e inspiradora. Conectando con lo anterior, podríamos decir también que la mayor presencia del Espíritu conlleva un mayor lugar para el pueblo de Dios en la misión de la Iglesia. La mayor presencia del Espíritu, la conciencia de que está el Espíritu presente en la realidad y la vida, conlleva lógicamente una mayor conciencia del sensus fidelium que firma el Vaticano II. Hay pues una mayor confianza en el pueblo de Dios y mayor conciencia de su protagonismo en la acción social de la Iglesia, pues el pueblo de Dios, en contacto con la realidad, es el que tiene que estar leyendo los signos de los tiempos, la presencia del Espíritu, para ver cómo responder en concreto a esa presencia. El culmen de esta perspectiva es la concepción del magisterio social que propone Pablo VI, en el que los documentos darían los principios generales y serían las comunidades cristianas, de nuevo, en comunión con los pastores, quienes discernirían cómo aplicarlos a sus realidades particulares. Finalmente, me parece interesante y bonito que la presencia del Espíritu implica el reconocer y abrirse a la misericordia por las heridas y fracturas de la humanidad como fuente del propio magisterio social. Víctor Codina habla de cómo el Espíritu actúa desde abajo, y por ello quiere decir desde los pobres, los marginados y en función de ellos. Y así, de alguna manera, lo hemos visto en casos tan diversos como León XIII y Pablo VI, que reconocen ambos como el contacto con las heridas y cruces de la historia, ya sea la situación de abandono de los obreros en la sociedad de comienzos de final del siglo XIX, o bien los pueblos empobrecidos después del Vaticano II, los años 60, el contacto, por lo tanto, con los pobres les da una fuerza y una parresía para decir las cosas como no se habían dicho nunca hasta ese momento, a comenzar lo que es el magisterio social de la Iglesia con Rerum Novarum o a comenzar la serie de documentos sobre el desarrollo con Populorum Progressio. Este punto coincide con la conciencia en la Iglesia de cómo el Espíritu ha estado presente en la historia de la Iglesia de manera privilegiada precisamente en los momentos y movimientos más proféticos. También, por lo tanto, en esos momentos de especial crisis humana y social, donde los papas se sienten empujados, impelidos por el Espíritu a responder con una palabra de Iglesia, ahí también estamos viendo esa presencia del Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gonzalo Villagrán por habernos recordado con el sentido etimológico de recordar que la presencia de la Trinidad en cada uno de nosotros, que como naturaleza social se extiende también a las dimensiones de la política, de la sociedad, de la economía y se hacen explícitas en el magisterio social, en la doctrina social de la Iglesia. Es el momento ahora de pasar a las preguntas. Profesor Fernando Rodríguez Garrapucho. Pues muchas gracias. Creo que es una visión bastante novedosa para muchos aspectos de leer el magisterio, a la hora de leer el magisterio. Solamente quería añadir lo siguiente que ha dicho de pasada, y es el Espíritu Santo y el Vaticano II. Y es que Juan XXIII, desde el principio, dice que vino a su boca
como inspiración del Espíritu la palabra concilio, sin que fuera, digamos, su voluntad inicial, y él lo consideraba un don del Espíritu. Pero además, en todos los discursos anteriores al Vaticano II, a que inicie el concilio, habla en todos del Espíritu Santo. Y dice que este concilio será un nuevo Pentecostés. Es verdad que luego el concilio no tiene una neumatología desarrollada, pero ya hay un cambio tremendamente significativo respecto al anterior y el puesto del Espíritu en la Iglesia. Además, él yo creo que es el que más influye en la doctrina de los signos de los tiempos. Claro, los signos de los tiempos quiere decir que el Espíritu habla fuera de la Iglesia. Y eso llevará a que por primera vez en el magisterio de la Iglesia, en Gaudium et Spes, se diga no solo que la Iglesia enseña la verdad evangélica, sino que ella aprende del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está actuando también fuera de ella. Esos son los signos de los tiempos, cosa que vio claramente y, digamos, difundió como conciencia Juan 23. De hecho, es significativo que él morirá en la semana de Pentecostés, en junio, a los 2 días de Pentecostés, y a mí me parece que es todo un signo de cómo él relacionó Nuevo Pentecostés y Vaticano II. Y por lo que uno modestamente ha estudiado más, que es el decreto Unitatis Redintegratio, recuerdo cómo ya en el número 1 habla de cómo el ecumenismo es un don del Espíritu Santo que ha nacido fuera de la Iglesia Católica, que es la última que se incorpora al movimiento ecuménico, pero ha nacido fuera, en las otras iglesias. Y el último número de Unitatis Redintegratio dice que tenemos que estar abiertos a las sorpresas del Espíritu y lo que el Espíritu vaya diciendo. Creo que todo esto es un pequeño ejemplo de cómo esa relación Pentecostés, Espíritu Santo y Vaticano II está todavía por desarrollar mejor, por estudiar mejor, y es un claro signo de lo que usted ha dicho. Gracias. Vamos, gracias por abundar y dar muchas más referencias. Yo creo que un poco lo estamos diciendo, no está explicitado a lo mejor tan directamente o tratado de manera tan sistemática, pero el hecho de que con posterioridad al Vaticano II va surgiendo la nematología indica que estaba ahí en germen y, bueno, y que se va, en la recepción se va desarrollando. El profesor don José Román Flecha. Muchas gracias. En la primera conferencia de esta mañana, que me gustó muchísimo, me fijé especialmente en la categoría del Liber Nature, tan querida ya desde San Agustín a San Buenaventura, toda la Edad Media, y en la teología mística, que con frecuencia la tenemos tan olvidada, ¿no? San Juan de la Cruz nos invita al espíritu humano a mirar la creación para ver los pasos del amado. También me recordaba, fue muy interesante eso que nos decían, que la contemplación del mundo cósmico ha ayudado a la misma Sagrada Escritura. Le oí una vez a Diego Gracia en la Universidad de Comillas, en un homenaje que hicimos a Javier Gafo, que en paz descanse, que lo mismo que ha ocurrido con la cosmología, y esto dirigido a los moralistas, lo mismo puede pasar con relación a la biología y a la moral del ser creado, que tiene que llevar a la Iglesia a repensar muchas cuestiones relativas al nacimiento y, qué sé yo, hasta la concepción misma del ser humano. Esto respecto a la primera charla, que era, como digo, muy sugerente. Y respecto a esta, muy brevemente, quisiera preguntaros si el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que curiosamente comienza con todo un estudio sobre la teología trinitaria como base de la moral social, y llamó mucho la atención cuando se publicó, ¿no?, esa parte del compendio, si creéis que sigue teniendo actualidad hoy en el estudio, en la enseñanza y en la catequesis de la moral social. Mi valoración del compendio en ese sentido
Bueno, yo creo que lo primero, tomarlo por lo que es, o sea, un compendio, como ha habido también compendios de los concilios históricamente, y por lo tanto no es una encíclica como tal, es un documento magisterial, no del Papa, sino de la Congregación del Justicia y Paz. Y en ese sentido, también abierto, y dicho por la propia introducción, abierto a mejoras y a cambios. Y últimamente un resumen que además dice que no quiere excluir del contacto directo con las propias encíclicas, ¿vale? Yo creo que tomado de esa manera, me parece que es un instrumento, como instrumento necesario probablemente en la vida de la Iglesia, es la manera como las personas entran en contacto con el magisterio social y ayuda a su sistematicidad y el índice que tiene al final y el tratamiento de los temas, la propia selección de temas. Supone una cierta relectura del magisterio anterior, porque inevitablemente, como cualquier compendio, tiene que hacer opciones, optar por unas citas en vez de otras, por unos temas en vez de otros. Bueno, como opciones, yo creo que el propio hecho de haberlo situado a un nivel no de encíclica abre a que pudiera, con el paso del tiempo, que necesariamente tendrá que ocurrir, ir evolucionando, ir introduciendo, ir cambiando, ir ampliando para cosas, ¿no? Desde ahí, yo creo que ha ayudado el compendio a dar mucha más conciencia, desde luego, de sistematicidad y de fundamento teológico y escriturístico del magisterio social, pero también es verdad que luego las encíclicas, aunque lo citan, mantienen plena libertad de tratar temas nuevos, introducir temas nuevos, lo cual dice también las limitaciones del compendio como referencia última de magisterio social. Yo creo que ahí también hay que saber funcionar esos dos niveles, al nivel del desarrollo de las encíclicas y el compendio como instrumento de acercamiento, como resumen de algunos temas, pero manteniendo mayor distancia con el compendio, diría yo. Un alumno de la Facultad de Teología aquí en Salamanca. Si en asuntos sociales el magisterio es meramente orientador y no normativo, y las comunidades tienen que discernir, a fecha de hoy no hay un desajuste con unas comunidades debilitadas y acostumbradas precisamente a un magisterio de carácter normativo, no tanto porque lo sea, sino por la mentalidad de las comunidades. Estoy hablando de las comunidades, entiéndase, parroquias, Sí. no comunidades religiosas. Sí. Bueno, el 80 Adveniens 4 queda ahí como propuesta, pero tampoco se puede decir que sea la palabra definitiva. Me refiero, por ejemplo, el típico tema sobre el nombre del magisterio social, que con Pablo VI se utiliza magisterio, enseñanza, etcétera, y con Juan Pablo II vuelve el término doctrina, y eso es deliberado, en el sentido de que no se quiere perder una dimensión necesariamente autoritativa, muy necesaria por otra parte. Si queremos decir que la tortura es inaceptable, no queremos sugerirlo, decimos que es inaceptable, ¿vale? Y la ley natural no puede desaparecer como paradigma ético, se utilice más o menos aquí o allá, porque es parte también de la tradición. Entonces, yo creo que no es una sugerencia, yo creo que inevitablemente hay una dimensión de recepción del magisterio, esto siempre la ha habido y la tiene que haber, ¿vale? En 80 Adveniens 4 se quiere establecer no solo como un último momento de aplicación, sino plantearlo un poco más como dinámica del magisterio social, pero no agota el propio magisterio y más bien posteriormente se recupera dimensiones normativas que no se quieren perder. Yo creo que se puede perfectamente mantener los dos niveles. O sea, es legítimo ser normativo en ciertos puntos y dejar otros más a la interpretación. Yo creo que evidentemente ese modelo paulino, diríamos, más interpretativo, presupone a comunidades cristianas, no describe qué comunidades son y habla de esa comunión con los pastores. Y claro, es difícil pensar que cada parroquia una a una tenga que establecer comunión. Parece que las comunidades al fin y al cabo son más amplias. De hecho, por ejemplo, cuando luego Francisco cita en sus documentos, lo que cita son conferencias episcopales.
Entonces ahí uno puede preguntarse, las comunidades son a lo mejor iglesias en zonas más amplias, ¿vale? Pero evidentemente está pidiendo o está presuponiendo comunidades comunidades eclesiales proactivas y con conciencia de sí mismas. Hay otra pregunta ahí, yo no te conozco, entonces... Buenos días, Héctor del Instituto Teológico de Vida Consagrada de Madrid, estudiante. Entiendo que por el marco del título de la ponencia, pues se ha limitado al magisterio, ¿cierto? Pero motivado por el discurso inaugural de estas jornadas, pregunto esto. ¿Cuáles son los gemidos del espíritu, tanto en su acepción de dolor como de gozo, que usted descubre hoy en el campo social? No te extiendas mucho. No, vale. Sí. Sí. Bueno, no sé, a ver, yo sería como una especie de lectura de la realidad. O sea, ¿qué lectura hago yo personalmente de la realidad? Hay un cierto discernimiento de esos signos de los tiempos. Bueno, primero ya nos alejamos de, a lo mejor de propiamente lo que es la ponencia, no pasa nada, yo comento algo, pero estamos hablando en otro ámbito, ¿no? No sé, yo hablaría, por ejemplo, en cuanto a motivos de dolor, desde luego lo que es la guerra actualmente, que menos, ¿no? La guerra, la migración, yo creo que también un poco las amenazas sobre la democracia en el mundo, en muchas maneras, el desorden un poco del mundo, la superficialidad, esa globalización de la superficialidad, bueno, son cosas, digamos, de actualidad, problemas de actualidad que hablan un poco de dolores, ¿no? Dolores que el espíritu se duele al ver esas realidades. Muchas de esas cosas aparecen en algunos documentos, otras no, otras son más, a lo mejor, lectura mía, o uno va viendo cómo esos dolores van haciendo su camino para llegar al magisterio y ser recogido, a lo mejor primero de manera más limitada, luego va ocupando más espacio, ¿no? Y por otra parte, gozos, que uno diría, vamos a ver, no está ahora mismo el mundo como demasiado bien, pero bueno, yo creo que cuando a lo mejor uno ve, bueno, a lo mejor el camino de la Iglesia, que va integrando cosas, que va buscando caminos nuevos, que tiene una capacidad de buscar, de renovarse, tiene una fuerza interior que a veces pensamos que no la tiene y de repente está ahí. Hablaría también, yo creo que otro gozo para mí sería el lugar de la religión en lo público, que digamos esa idea de que estamos en un tiempo postsecular y por lo tanto más allá de no tenemos que hacer tanta apologética porque la propia sociedad se está dando cuenta que la presencia de Dios, de la manera que sea, tiene que tener una palabra. Sí, bueno, y a lo mejor también en personas que ante situaciones de injusticia o derivas autoritarias en los regímenes y tal, son capaces de mantenerse fieles y asumir riesgos y peligros motivados por su fe o por la coherencia con sus principios, ¿no? Esto es una lectura así rápida mía, no sé si un poquito lanzado, pero bueno, yo por no dejar la pregunta sin responder. El profesor Francisco García... Y creo que luego hay preguntas sí, a través de online. En este mismo sentido, hablamos de los signos de los tiempos como situación de movimiento fuera de la Iglesia, que habla a la Iglesia. El profesor Rodríguez Garrapucho decía que se puede aprender. Pregunta es la siguiente. Habitualmente nosotros analizamos el mundo y los gemidos son gemidos de sufrimiento y se convierten en nosotros en una palabra profética para enseñar al mundo. Por tanto, de esos no aprendemos, sino vemos lo que hay mal y donde el Espíritu está interpelándonos para decir lo que hay que hacer. Y ahí aparecería una forma de magisterio social. Mi pregunta es, ¿hay gemidos del Espíritu? ¿Identifica el magisterio social gemidos del Espíritu que enseñen a la Iglesia su propia forma de ser? Sí. Porque al final, si no, decimos que, bueno, que no hay realmente lo que decimos, sí, que es genérico todo. Sí. Vuelvo a lo que decía como uno de los frutos del Vaticano II, esa humildad epistemológica, ¿vale? Yo creo que desde el Vaticano II un cambio en el magisterio social es que la Iglesia no enseña, quiere enseñar, pero no considera que tenga una solución completa
que ofrecer y que no habría más remedio que aplicar si queremos solucionar. Vale, eso es más el estilo de, por ejemplo, Rerum Novarum, que sí se habla un poquito más en ese sentido. Pero luego no. En ese sentido, también depende del tema, pues algunos temas sí se quiere decir, oye, esto no, pero por lo general más bien hay una postura más propositiva. O sea, la Iglesia lee los signos de los tiempos y propone a la sociedad, sugiere, presenta y, sobre todo desde esa idea de Gaudium et Spes 22, desde sus propias fuentes, ¿no? Es un magisterio social más cristiano, en el sentido que decir, nuestras fuentes nos invitan a pensar que esto, ¿vale? Por lo tanto, esa idea de enseñar, esa Iglesia docente, yo pienso que no estamos ahora mismo ahí, que es una cosa más razonable. En cuanto a aprendizaje de la Iglesia sobre sí misma, desde el primer momento, lo que estoy diciendo, no existía magisterio sobre temas socioeconómicos, se consideraba que estaba fuera de lugar. Y León XIII, por los gemidos del espíritu, que él sabe leer, de la situación de los obreros, él cambia y empieza a escribir sobre la realidad socioeconómica. Y tiene que, en gran parte de los primeros números de Rerum Novarum, es justificar que se puede hacer eso. Y todavía las siguientes encíclicas dedicarán tiempo a volver sobre el tema, porque todavía no estaba plenamente asentado, ¿no? Ahí tenemos un primer ejemplo, donde la Iglesia ha aprendido lo que es el magisterio, lo que es su propia misión, dónde tiene que decir y dónde no. Y también esto que comentaba de esa idea de las comunidades cristianas que lee a los signos de los tiempos, también implica que la propia eclesiología se va iluminando a la luz. O sea, si necesitamos dialogar con un mundo que cambia, que avanza, que tiene unas ciencias sociales cada vez más desarrolladas, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos. Hay un crecimiento de la autocomprensión de la Iglesia. Pues el alumno Javier Prieto va a poner voz a los sin voz que están en online. Así además aprovecho para agradecer a Javier y a Juanjo que están en los medios de estas jornadas. Bueno, transmites la pregunta. No sé si es una o varias. Es una, bueno, la voy a resumir, es una pregunta de Enrique Gómez y pregunta sobre todo si podría aportar algo sobre la perspectiva neumatológica en los documentos del CELAM, que él le echaba en falta a lo mejor una referencia y si tenía alguna aportación al respecto. No podría, lo haría de manera un poquito atrevida y no me atrevería a hacerlo. No sé si él a lo mejor por esos medios puede sugerir algo. Bueno, pues se va haciendo la hora. Hemos tenido un espacio más grande de preguntas porque Gonzalo ha sabido ser sintético y sugerente al mismo tiempo. Vamos siguiendo con los gemidos del espíritu. Que no giman mis alumnos cuando yo les digo que al examen entra 80ª Advenia número 4 y no se lo creen, pero es claro, ¿no? Nos vemos puntualmente a las 12 para la última ponencia y la clausura después de las jornadas.